Estás escuchando el episodio número 26 de Narrativa Paralela, un podcast producido por Mosaico Atelier. En donde Alo nos contará historias sobre imágenes que hablan y el tiempo se detiene en fotogramas y fotografías. Y junto a ustedes, Caro podrá experimentar por primera vez la narrativa que se encuentra más allá de lo evidente. ¡Gol! No puedo creer que México ha ganado todos sus 3 partidos hasta veces, ahora, ¿eh? ya sé. ¡Qué locura! Está el famoso ICC. Y sí. Ay, les cuento algo muy rápido. Nosotros subimos los copies de un restaurante, pero luego quiero poner como etapa del mundial, como al final, ICC, pero no sé si los señores entiendan el rollo de ICC, entonces siento que me dirán como, ¿qué te pasa, retrasada? Y así de, es que no saben el ICC. Es muy famoso el CC ahorita. ¿Por qué ICC? ICC. No, Pues pero sí. sí he visto que muchas personas, pues sí, extranjeras, han visto como, no manches México, o sea, Sí. solo han ganado como, 3 partidos. ¿Tres? Y es como si ya hubiéramos Sí, ganado La euforia está con todo, ¿eh? Sí, está loquísimo. Pues sean bienvenidos, muchas gracias por sintonizarnos una vez más. Caro, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Estoy bien, tengo un poquito de sueño, pero estoy bien porque les quiero Estás presentar acompañada por alguien. a Merequetengue. Se llama Merequetengue. Se llama Merequetengue. Merequetengue es un juguetito que me dio Alo hace como 2 años. Sí. Y estaba en mi casa. Lo arrumbó. Ajá. Lo tenía ahí arrumbado. Y luego solamente bastó que un día Alo me dijera, oye, ¿y dónde conseguiste esto? Porque a Alo se le había olvidado que él me lo había dado. Y yo, wow, se me volvió como a desbloquear y ahora es como mi juguete de apoyo emocional. Sí. Y me lo llevo a todos lados. Y así. Fascinante. Ujú. Fascinada. Pero es que tengo temporadas de apegos emocionales con Sí. cosas. Y eso, ¿tú cómo estás? Yo estoy muy bien. Me acaba de dar así un golpe de hambre bien fuertísimo, pero No. tengo que soportar. Ay, tengo Fuera que... de eso, estoy muy emocionado por el episodio de hoy. Me Hoy dio asco. espero Me dio que asco. estén preparando Me dio mucho asco. su té, saquen su tecito, Pero sus no palomitas. coman palomitas ni té si están viendo esta película, porque yo traté de comer cevichito, rico, y me dio mucho asco. Tampoco está tan mal, pero saquen su té porque el día de hoy se viene un chismecito. ¿Sí está grande? Hoy es día de chismecito. Yo tengo mucho que decir, pero antes tengo que decir el patrocinador de amor. Y nuestra patrocinadora de amor Espera, es... si vas a mencionar a la que... Sí. Ok. Nuestra patrocinadora de amor es mariana.ana.cas.ors. Y pues te queremos mucho, Sí. Mariana, porque, Si nos estás digo escuchando- Mariana, sí, María Ana. No. Mariana. Mariana. Mari Ana. Va a decir, ya los voy a dejar de seguir, ya me... No, la queremos mucho porque es una seguidora que hasta incluso si se nos va por X o Y razón, problemas técnicos, subir el capítulo en Spotify, o sea, en Spotify, ella siempre nos dice, oigan, no se ha subido el Ajá, episodio. sí. Y yo, muchas La gracias. verdad, gracias, porque sin ti no nos hubiéramos dado cuenta. Sí, así que saluditos. Pues sí, espero estés preparada para el chisme de hoy. Este es un chisme bien... Ay, no sé, me da cosita, pero... Ay, ¿por qué? O sea, ya entenderás por qué. A mí me da asco. Bueno, es que no quiero que entiendan mal, no me da asco como el resultado. O bueno, tal vez, no, o sea, me da asco cómo se ven los personajes. O sea, me genera, creo que ya les había dicho, que yo veo soldaditos verdes de juguete como tipo Toy Story Ujú. y me dan asco. Sí, Como que hay algo que me da tenemos asco. que diagnosticar a Caro con algo. Yo creo que ella tiene algo. ¿Qué le porque- pasa? Pero bueno, eso significa que probablemente la peli tuvo, o sea, funcionó, ¿sabes? O sea, tuvo sentido todo lo que hicieron. Pues sí, pero bueno, ya di para que yo pueda empezar a decir cosas, pero me gustó porque sale un actor que salió en Harry Potter, que me debes Ah, hablar sí. de Harry Potter y ver cómo es que el doble del Harry Potter quedó en silla de ruedas. Sí, sí. Pero eso es spoiler para otro episodio. Ok.
Pues vamos a empezar. Saquen su tecito. Cuando se mira detrás de las cámaras del cine, no tardamos en darnos cuenta que prácticamente ninguna producción está libre de contratiempos. Eso lo sabemos. Pero hay un nivel aparte. El de esas películas cuyo proceso de filmación se convirtió en un desastre tan monumental y surrealista que se ganaron un episodio en este podcast. Imagínense lo siguiente. Imagínense ustedes lo siguiente. Okay. Están en una selva al norte de Australia. Sí, estaban. Son las 10 de la mañana y están a 47 grados centígrados. Guácala. El aire huele a caucho quemado y a maquillaje de látex derritiéndose sobre las caras humanas que fingen ser bestias. Es que, ¿sabes qué? Tal vez es eso. Es que el látex huele feo también. Uy, no. Son parte de un equipo de producción de más de 200 personas que llevan semanas sin poder dormir bien. Y en el centro de todo esto hay un hombre vestido de blanco, pintado como una luna, con un cubo de hielo sobre la cabeza. Sí, está bien raro eso. Que está improvisando filosofía budista en lugar de decir sus líneas. Ese hombre es Marlon Brando y absolutamente nadie sabe cómo detenerlo. O sea, ¿Brandon Marlo era el papá? Marlon Brando. ¿Marlon Brando era el papá? Sí. La película... Es que me da mucho... Es que hay una escena, digo, algo ya les voy ahorita a decir más, pero el punto es que, Marlon Brando Sí. es un científico acá, ganador del premio Nobel y que la fregada, pero experimenta... No ganó ningún premio pero Nobel. había un premio, sí, había un Oscar, premio Nobel. ¿no? No, ¿cómo un Oscar? No, en la película, Ah, okay. Es que No, dijiste no, Marlon Brando. o sea, y dije, pero Marlon Brando en no la ganó. película, o sea, que eso estoy platicando. Su personaje que ganó un premio Nobel. Sí. Estoy diciendo científico en la película. Y tu vieja pendeja. El punto es que agarra animalitos y les pone genes humanos y se vuelven así. Lo va a poner aquí imágenes de cómo se vuelven y por qué me dan mucho asco. Pero el punto... Ay, ya se me olvidó qué iba a decir. Hay una escena... es que se descontrola la película, se ponen cosas muy locas. O sea, hay una escena en donde toda la manada de todos sus hijos, porque aparte el Marlon Brandon está como lavado el cerebro y le dice a todos son mis hijos. Bueno, sus hijos terminan devorándolo. O sea, esa parte me dio mucho asco. Sí. Creo que, bueno, si no se dieron cuenta, pues spoilers, ¿no? Por si querían ver la película, pero pues voy a continuar. Es que me dio mucho asco. La película de la que hablaremos hoy, de hecho, comparte muchísimas similaridades con otra que ya cubrimos en este podcast. No, Apocalypse Now. Así es. Ya sabía. O sea, ya vamos a hablar, pero curiosamente, o sea, comparte el mismo actor, el mismo caos y casi el mismo material de origen. Como que o sea, hay es algo algo ahí, extraño, ¿no? sí. O sea, le gusta estar en cosas locochonas. Pero bueno, hoy les voy a contar no solo de la historia de, seamos sinceros, una mala película. Bueno, sí. Es la historia de qué pasa cuando el ego, el dinero, Sí. el calor y la locura Sí. confluyen en el mismo lugar al mismo tiempo. Sí. Es la historia de cómo una producción de Hollywood puede convertirse literalmente en la isla del Dr. Moreau. Guácala, sí. Y es que yo sí siento que si estaban aparte en condiciones climáticas muy extremas de calor, sí siento que sí tuvo que ver en la locura, porque el calor saca lo peor de uno, ¿eh? Sí que Qué sí. lástima que hoy no tenemos la cámara general porque no están viendo las locuras que está haciendo Caro ahorita. Las locuras del emperador, me deberías hablar de esa también. Pues vamos a empezar. Empecemos, como siempre, por el principio, muchísimo antes de que siquiera la película pudiese conceptualizarse. Esta película, para los que no la ubican, habla sobre la historia basada en un libro con el mismo nombre que se publicó en 1896, que curiosamente tiene muchísimas similaridades con la novela que terminó inspirando a Apocalypse Now. Un joven director sudafricano llevaba años soñando con adaptarla a la pantalla grande. ¿Sabes de cuál me deberías hablar también? No sé si es El Señor de las Moscas. Ay, pero en donde es que unos Sí, es El niños Señor de las están en Moscas. una islita. Y matan al gordito. Sí. Es que no sabes cómo me dolió. O sea, me dolió como... Aparte yo dije, qué desquiciado. Pero bueno, no sé, experimento ahí social. Niños, locura, calor, solos.
ahí solitos. Pero mataron ¿cómo se llama? ¿Al Porky? No, es que está gordito. Creo que sí es Porky. Sí, no es me que le acuerdo. pusieron un nombre así, pero lo trataban bien feo. Ay, pero bueno, si me la pones no la voy a volver a ver porque me hace sentir cosas muy, muy feas. Ok. Y este director se llamaba Richard Stanley, obsesionado con esta historia, pero primero tenemos que ir atrás, mucho atrás, Ok. directamente a 1896. Ok. Herbert George Wells, o H.G. Wells para los compas, Ujú. tenía 30 años y ya había publicado La máquina del tiempo y era un escritor que jugaba con las grandes preguntas de la ciencia y la moral sin pedir permiso. Y en enero de 1896 publicó una novela que escandalizó la crítica y, o sea, como que sí, la película se ve medio escandalosa, la novela Muy en su tiempo, o sea, escandalosa. asustó a gente que tenía la misma perspectiva, que se te vio el tobillo, ya eres una promiscua. Oh. Imagínate que leen esta novela y dicen, no, no puede ser. La historia de la novela Ajá. sigue a un hombre que naufraga en el Océano Pacífico y es Sí. rescatado. Ay, que ese es el de Harry Potter. Ajá, Ese sí. es dice Brian que es Lupin, Sí. ¿no? Es Sí. rescatado casi de milagro por un barco que lo lleva a una isla remota. Ahí vive el Dr. Moreau, un científico inglés que fue expulsado del país por practicar como experimentos demasiado locos de disección, No. haciendo cirugía en animales vivos para modelarlos, ¿Sabes de qué me transformarlos. ¡Déjame terminar! Es que se me va a olvidar. Pero es que me acordé. Es que ahí... Caro llegó súper dormida. Caro llegó, no quiero grabar hoy, estoy muy cansada, Sí, no sí, quiero dije eso. nada. Mírenla nomás. Es que sí quería hablar de la película, pero es que sí me levanté con sueñito, la verdad. Pero, o sea, es que... es que... ¿Qué es tal y que alguien que tiene como... ¡Ay, Luis! Ajá, nos está escuchando? No, ya, es que sí me dio mucho asco porque es que fue en el momento en donde la película iba bien. Yo dije, ok, pero ya cuando yo dije, ¿qué me está poniendo Alonso? Y que se iba a ir así en peor, fue cuando... Vas a romper a Meredith. No lo voy a romper. Fue cuando el Lupin, o sea, el de Harry Potter, que es el prota, el que dice algo que lo encontraron náufrago en el mar y todo eso. El punto es que él lo encerraron en su habitación, ¿no? Y él dijo, no, what the fuck, pero el otro tipo le dijo, sí. es por tu propio bien. Ajá. Y él dijo, huevos puto, me escapo, ¿no? Y va a un laboratorio. Pero en ese laboratorio, o sea, de que había muchos animalitos, había un puma. Ujú. Había muchos animalitos. Había un puma, ¿no? Y Había una pantera. había, ¿cómo se llaman esas cosas que salen? Que yo digo que salen en las películas, pero imagino que en laboratorios también los hacen, que es como tubos de ensayo grandes con fetos ahí. Ujú. O sea, había cosas bien locas. Y corte a una chava como con 6 senos, toda pegajosa, roja, sin pelo casi, y como que más bien no sé si era una chava o era una humana Es y que se era un fusionó. cerdo, era un cerdo. Uy, no, es que, tocaste algo, ahorita voy a eso, manténme el cerdo ahí, ¿no? El punto es que estaba dando a luz y dio a luz a una cosa que sí me dio mucho asco y yo le dije a lo, ¿qué? O sea, pero porque yo dije... Caro, no... Acomódate tu micrófono. Perdón. Y le dije, ¿qué? Y ya, o sea, y yo dije, no manches con esta película, pero es que en sí como que pues me da mucha cosa cuando ocupan como a los animalitos para cosas. Yo creo que eso que viste es como 10 veces menos del arte conceptual que llegaron a realizar. O sea, es que sí me da mucho asco. Es que no es... imagínate que alguien de la era victoriana, bueno, un poco después, estaba leyendo ese tipo de cosas. No. Imagínate. Décadas después de la publicación, mucho tiempo después, Sí, del libro. ajá, la novela fue adaptada, de hecho, 2 veces anteriores. La primera versión fue una llamada The Island of Souls, de Ok. el 32, con Charles Lawton en el papel del doctor. Y de hecho, esta película fue prohibida en varios estados de Estados Unidos Lo por su entiendo. explicitez de todo lo que salía en esta película. Creo que lo único que cuidaron o lo hicieron muy sutil fue cómo mataron a la hija.
Porque pues nada sí. más ves como la cuelgan, Sí. pero en su sombra. O sea, nada más ves la sombra. Aún así está Pero bastante todo lo feo, demás... sí. bleh, 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 bleh. Sí, exacto. La segunda fue en 1977. Ambas interesantes, pero según Richard Stanley, ninguna le hacía justicia al libro realmente. Entonces, probablemente Richard Stanley, le vamos a decir Stanley, Stanley. de aquí en adelante, no te suena porque como tal no salen los créditos en ningún lado. Pero, spoiler, él era el director original de esta película. O sea, el no sé cómo se llama, Frankenheimer. Frankenheimer, ¿no es? No, sí es el director, pero mira, espérame, déjame explicarte Oh, por qué. es como... Pero él fue el director original, el que concibió toda esta idea, ¿ok? O sea, renunció en un punto y el otro le siguió. Lo vamos a descubrir en un momento. Ok. Stanley nació en 1966 en Sudáfrica. Sudáfrica. Creció en un ambiente intelectual e irregular, entre la cultura pop global que llegaba a cuentagotas y la violencia latente del lugar de donde vivía. Desde los 10 o 12 años, dependiendo de qué fuente encuentres, Ok. ya hacía cortometrajes con una cámara Super 8. Fascinado por Ray Harryhausen y sus monstruos de fantasía. Harryhausen. Ajá, que ya cubrimos en otro canal, en otro episodio. Su padre fue la persona que le puso en sus manos la copia de La isla de Dr. Moreau. Oh. Y Stanley la leyó imagínate, con 12 años. No, hombre, no, te lava el cerebro. Fue algo que le cambió la vida para Sí, siempre. totalmente. Como que sí siento que te hace algo, ¿no? Sí. Los hombres bestia de Wells, intentando comprender la moral humana, lo sacudieron de una manera que jamás olvidaría. A finales de los 80 se fue a Londres y comenzó a dirigir videoclips. En 1990 lanzó su primer largometraje, Hardware se llamaba. Una película de ciencia ficción que tenía bajo presupuesto y hablaba sobre un androide asesino suelto Wow. por la... sí. Los críticos la llamaron, con algo de justicia, una copia de Terminator. Pero el público la adoró. O sea, rápidamente se convirtió en una película de culto para los londinenses y como al público en general. O sea, hay películas de culto, pero de nicho. Hardware era una de esas, o es una de esas, ¿no? Luego vino Dust Devil, de 1992. Una película de horror sobrenatural ambientada en Namibia, inspirada en una serie de crímenes sin resolver. Oh. Entonces, ya tenía estas dos películas, que de hecho esta segunda, la de Dust Devil, también se hizo película de culto. Entonces, ya era un director diferente, pero con dos películas en su haber que ya tenían como cierto reconocimiento. Y Stanley era exactamente el tipo de director que los estudios independientes de Hollywood a principios de los 90 estaban buscando. Alguien con visión, alguien diferente. Sobre todo, alguien que parecía ser capaz de hacer algo especial. Y Stanley sabía exactamente qué era lo que quería hacer. No, pues sí, La verdad, sí. Durante años había estado trabajando en silencio en un guión de la adaptación de La isla del Dr. Moreau. Sí. No era una idea nueva para él. Era literalmente su proyecto de vida. Ay, qué fuerte. ¿Y Sí. por qué ya no? Vamos a saberlo. Okay. Entonces, este era su proyecto de vida y su versión era ambiciosa, oscura y relativamente personal. Quería un Dr. Moreau que fuera un especialista en ADN en lugar de un cirujano, que era como la versión original. Criaturas más elaboradas y quería que todo transcurriera en la selva tropical de Queensland, Australia. En lugar de el lugar como original de la historia, lo que Stanley decía mucho era como, le hubiera gustado ver como una adaptación como más moderna para su momento, ¿no? Porque o sea, obviamente como la historia viene de 1890 y tantos, pues sucede como con la tecnología de ese tiempo. Entonces él lo que hizo fue como que tratar de traerlo a tiempos un poquito más modernos. Okay. Entonces, Stanley llegó a New Line Cinema con su guión y su visión. New Line era en ese momento un estudio ágil y con apetito por proyectos un poquito más de riesgo. Apetito viene y con un gran ego. Pues sí, ¿eh? Su cabeza visible era Bob Shea, la cabeza del estudio. Un ejecutivo que no tenía miedo de apostar
optar por directores poco convencionales y Stan Lee era perfectamente como todo lo esotérico y energético que necesitaba como... Ajá, te estoy Bien escuchando, distraída. te estoy escuchando. O sea, la vibe de este personaje de Stan Lee era todo lo que estaban buscando en su momento, ¿no? O sea, un güey como con películas, pues, diferentes, ¿no? Muy diferente. Y entonces, necesito que te prepares. Thank you. Esta es como de las imágenes conceptuales más locotas. ¿Estás lista? Prométeme que no vas a vomitar. ¿Me lo prometes? Está muy fea. Sí, la neta sí está bien Ay, grotesca. ¿qué tal si lloro? Ah, bueno. Ay. Es que son dibujitos. Pero está bien feo el arte. O sea, bueno, no está feo, está fuerte, ¿sabes? Está como que bien impactante ver eso. Pero me encanta el encuadre. Sí. Porque es como Es como Jesús. Lo ponen como si fuera Jesús y el justamente. anticristo, ajá. Ajá. ¿Por qué insistes en voltear la compu? Porque son mis amigos y se los quiero enseñar. Pero sí, o sea, entiendo. Pero bueno, a mí me impactó más ver a la muchacha cerdita con ¿Sí? 6 senos, casi pelona, pariendo. Le dieron luz verde a su proyecto con $8 millones. Wow, no, pero ¿eso costó $8 millones? Eso es lo que iba a decir. Se ve mucho más caro. Realmente, si está en este podcast, en este episodio, es porque salió mal es porque algo. salieron malas cosas Y el muchas presupuesto gracias inicial que hayan fallado. se disparó por los cielos. Sí, no, es que vean, es que cada cosa que tú dices, eso debió de haber costado mucho, Sí, ¿eh? ujú. Y aunque $8 millones inicialmente suena mucho dinero, realmente era un presupuesto bajo para Hollywood, Wow. pero suficiente para hacer algo suficientemente interesante. Los productores, Edward Persman y Tim Zimmerman, se unieron a la producción también. Cinnamon. Y entonces llegó el primer problema. Bueno, uno de los primeros problemas. Marlon Brando. Oh, que sí siento que llegó raro, ¿no? Sí. O sea, como que... O sea, la neta, vamos a tratar de empatizar un poco con él, pero desde Apocalypse Now, en todos lados, es un pinche dolor de huevos ese es que güey. aparte, como la primera vez que aparece en la película, Ujú. o sea, con la primera vez que aparece en la película fue cuando yo dije, ¿qué estoy viendo? Sí. Porque, o sea, el Lupin, el de Harry Potter, el que les digo, se escapa, pero encuentra a la hija del Brandon Ujú. y le dijo, ven Marlon conmigo. Brando. Ya, Marlon Brando, de Marlon, ¿no? Y le dice, yo te ayudo a salir, pero prométeme que no le vas a hacer nada a mi papá. Y ya él como, sí, ya, yo me quiero ir. Que la neta, toda la película yo dije, ay, pobre del Lupin. ¿Cómo se llamaba el Ya no me acuerdo. bueno, Ah, del por ahí Lupin, tengo el ¿no? nombre. Porque pues él llegó a esa isla pues, por accidente. Sí. O sea, no fue Sí. porque él dijo, voy a cooperar para estas investigaciones y así, ¿no? O sea, entonces fue como abrir una puerta y ver que está rodeada de serpientes, ¿no? O sea, no te lo esperabas. Y ya el punto es que llegan como con otro tipo acá bien cool, pero que ya era también como de los experimentos, o sea, animal / humano. Ujú. Y luego el punto es que no sé qué pasó ahí, que salieron y ¡boom! Se encontraron con un Marlon Brando Ujú. todo de blanco, Ajá, porque sí. al parecer es fucking alérgico al Ajá. sol. Que por cierto es algo que Marlon Brando se inventó. Él no estaba ni en el guión original ni en la novela. Él dijo construcción de Él se personaje. inventó su propio... Ajá. Sí, o sea, y entonces estaba como como, ¿cómo se le llaman a estas Sí, cosas sí, que ajá. con la que cargan a Isma Ajá, sí. ¿cómo se llaman Sí, sí, esas sí. cosas? Bueno, no era un altar, ¿cómo se llama? No te preocupes, lo vamos a poner en post. Tú sigue. Tú sigue Bueno, con tu- así. Y el punto es que yo sí me quedé de, ¿qué está pasando? O sea, porque Y de aparte hecho, yo dije, ¿por así qué fue está como como semen gigante el señor? Porque estaba todo de blanco. Así fue como los actores lo conocieron. Bueno, o sea, lo vieron por primera vez en este set. No, yo se hubiera dicho, ¿en qué estoy? O sea, haz de cuenta ¿En que qué me metí? para este punto Marlon Brando ya era como... Ya tenía Apocalypse Now, ya tenía El Padrino bajo su cinturón de películas. Ya era Sí, como, no, pues era Marlon Brando. Marlon Brando. Entonces todos decían como, preparen todo, quédense listos, ya va a llegar Marlon Brando. Entonces pasaban las horas y nomás Marlon no llegaba. Y cuando llega como en esta aura de
como con este maquillaje y como con esta sensación de todopoderoso. Así es como lo conocieron ellos por primera vez también. La neta es que está botadísimo el Marlon. Pero, mira, tal vez te caiga mejor, tal vez te caiga peor después de este episodio, pero la neta, que le baje de huevo. Cuando New Line decidió traer a Marlon Brando para interpretar al Dr. Moreau, el proyecto dejó de ser una película de 8 millones y pasó a ser de un día a otro en una producción ya como, o sea, se disparó todavía muchísimo más Y el el Marlon, presupuesto, los ¿no? 8 millones solamente es mi sueldo. Sí, con todo lo que implica, más dinero, más control del estudio, más gente con opiniones sobre qué debería hacerse con la Oye, película ¿y si tenían como y alguien más problemas para Richard Stanley. que cuidaba a los animalitos? Porque sí había animales reales, ¿no? Aunque sean los del laboratorio. Sí, o sea, para toda película están sus cuidadores. Ya lo hablamos en otro episodio, si quieren irlo a ver, para toda película están sus entrenadores y sus cuidadores. Mataron a un conejo. No en la vida real. A varios conejos. Pero antes de llegar a todos estos problemas, detengámonos un momento en la imagen de Stanley consiguiendo a Marlon Brando. Porque Sí, de seguro fue como... ¡ah! esta es una historia bien chida. Cuando New Line empezó a considerar actores para el papel de Dr. Moreau, hubo un momento en que Roman Polanski estuvo cerca de reemplazar a Stanley como director. Órale. El estudio realmente dudaba. La película iba creciendo y un director de bajo perfil como Stanley empezaba a generar cierta incertidumbre. O sea, ya en una película sea bueno, sea malo, sea lo que sea, es Marlon Brando en el póster. Entonces ya significa Sí, como ya. necesitamos, o sea, es bueno tener a un principiante en esta película. Pero fue entonces cuando Stanley tomó una decisión que define perfectamente quién es este hombre. Oye, pero tengo una duda, porque el director que sale en los créditos tampoco lo topo. O sea, él no sé qué haya hecho. Sí Entonces, tiene- como que tengo una duda de por Sí qué. tiene más películas. Según relatan en el documental de hecho, o sea, este rodaje estuvo tan cabrón que le hicieron un documental, ¿no? Entonces, Obviamente. según relatan en este documental, Oye, ¿lo viste? sí, Stanley contactó a un hombre conocido como Skippy y le vamos a dejar así como Skippy para proteger su Skippy. identidad. Skippy era un Es- brujo inglés al que Stanley consultaba regularmente. Le pidió ayuda Órale. espiritual para mantener el proyecto en sus manos. Y según el propio Stanley, en el momento exacto que él entraba a reunirse con Marlon Brando para convencerlo de tenerlo como de su lado, como apoyo, del otro lado del mundo estaba Skippy haciendo brujería. O sea, ¿le hicieron brujería al Brandon Marlon? Ahí voy. Lo que estaba contando Skippy era que convocó a su aquelarre cortándose un brazo y trazando un símbolo mágico para que las cosas salieran bien. Wow. Y así como por arte de magia, funcionó. O al ¿Qué? menos por un rato. ¿Pero quién se cortó un brazo? El Skippy. ¿Skippy se cortó un brazo? El brujo. O sea, se cortó con la sangre para... Ok. Di más eso, o sea... ¿Se entendió como- que se cortó el brazo? Sí, bueno. sí, yo dije, wow, le pagó mucho de seguro para sacrificar su propio brazo. O sea, lo que pasó aquí es que Stanley necesitaba a Marlon Brando de su lado. Lo necesitaba para que Stanley apoyara la moción de que Stanley se quedase como en el proyecto, como director. Sí, o sea, sí entendí todo, solamente no entendí que se cortó se abrió el brazo, o sea, Sí. pensé que literal Bueno, está bien. se Se cortó el amputó brazo, un brazo. con la sangre que salía de su brazo hizo Brujería. embrujos, Ajá. mientras el Stanley estaba teniendo conversaciones, o sea, estaba teniendo como su junta con el Marlon Brando del Sí. otro lado del mundo, Sí, estaba haciendo el ritual. Sí entendí eso. Y al final de su conversación, como por arte de magia, el Marlon Brando dijo, sí, tú eres el candidato indicado para esta película, yo te apoyo, yo estoy contigo. Wow. Entonces, de alguna forma, sea brujería, sea lo que sea, Stanley, al menos por un rato, logró quedarse en el proyecto como director. Sí, algo me dice que si tú crees en eso, pasa. Si no crees en eso... Si tú crees que te embrujaron, te embrujaron. El embrujo funciona. Entonces, Brandon se reunió con el joven director, revisó su investigación sobre el libro, que eran décadas de notas, imágenes y referencias visuales, y quedó impresionado. Apoyó que Stanley siguiera al frente y el proyecto continuó. Esto es lo que dice Stanley. Existe la posibilidad muy real de que haya sido vudú o algún tipo de interferencia mágica de parte de Skippy. Eso es lo que dijo él. Me Entonces, encanta que se llame Skippy. Sí. Tiene un nombre normal, pero pues le dicen Skippy.
Sí, como Entonces, que no te imaginas que Skippy es el brujo. sí, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿te imaginas una crema de cacahuate o algo por el Sí, la crema de cacahuate, Skippy. Entonces, con Brando confirmado, el presupuesto obviamente explotó. Ujú. Ahora había que buscar un protagonista que tuviese el mismo peso, que pudiese como contraponerse a el famoso Marlon Brando. Pues siento que lo hizo bien, Pero no aunque... fue el primero. Ah, ok. Primero llegó Bruce Willis al proyecto. ¿Qué? Así Ay, es. abracito a Bruce Willis. Te ¿Y Bruce Willis recordamos dónde bien. estoy? Y Bruce Willis, yo no recuerdo nada. Que en ese momento era uno de los actores más cotizados del mundo. Sí, pues sí. Willis se comprometió al proyecto inicialmente, pero desafortunadamente para todos, él estaba atravesando un divorcio con Demi Moore. Ah, Ajá. pues claro, pero ahorita son amigos. O ¿Ah, sea, sí? la Demi lo ha apoyado mucho bueno. ahorita en su demencia. Pero en su momento estaba divorciándose Sí, de pues sí. ella. Por razones legales del divorcio, Willis estaba obligado a no salir de Estados Unidos durante este proceso. Entonces tuvo que abandonar el proyecto pocas semanas antes del rodaje. ¿Qué? Así es, porque pues, por si recuerdan, el proyecto se Australia. grabó en Australia. Se ¿Ves? pegó. Y ponga atención. Lo reemplazó Val Kilmer, que por cierto, Val es también un dolorcísimo de huevos. Que ¿Es ahorita el vamos a Lupin? ver. No, no, es el que lo rescata. Ah, no, se ve insoportable, te detesto, me caíste súper Sí. mal, o sea, qué bueno que te mataron, la Sí. neta, pinche drogadicto. Órale. Ay, es que me cayó tan mal, como que, ¿qué te pasa? Aparte me da mucha risa porque hay una escena en donde, ¿les puedo contar una escena? Pues ya estás Ok, contando. ¿no? hay una escena, es que les digo, este doctor se cree Dios, que es Marlon Brando. Se cree Dios, ¿no? Y él experimenta con animalitos, les pone genes humanos y pues ya se hacen como mutantes entre el animal y el humano, ¿no? Y a todos les dicen sus hijos. Pero algo muy feo es que obviamente él no deja ser libres sus instintos animales, ¿no? Entonces él les tiene como regla no comer carne, o sea, no comer, matar no a matar nadie. animalitos, Ajá. no matar nada, pero pues obviamente ellos ven un conejo y ¡ay! Se les prende este instinto deseoso de quiero carne, ¿saben? Entonces, uno de sus hijos sí come a un conejito y entonces es como, no, ¿quién fue? Y que no sé qué cosa, y están en el merequetengue y ya el Brandon solamente le dice, no, pues te perdono, ¿no? Pero pues, Y el otro lo pero mata. sí, ajá, pero te perdono, pero pues no comas carne, ¿no? Y se puede decir que el Brandon tenía como a los hijos, que eran como a todos, pero tenían sus main hijos, ¿sabes? O sea, tenían como sus favos, sus hijos, que hasta podías ver la diferencia de quiénes eran porque hasta tenían traje y vestían diferente. Parecían igual changos, pero vestían diferente. Y uno tenía una arma. Y entonces el Brandon lo perdonó al quien comió el conejito, pero uno de sus hijos con traje le hizo ¡pam! Y lo mata. Y el Brandon se quedó así de ¿qué? ¿Qué pasó? Aparte le dijo como ¿de dónde conseguiste la arma? Y este tipo, ¿cómo se llama el actor que me dijiste? El segundo, que era un dolor de huevos. El Val Kilmer. Ajá, el Val. O sea, nada más, no disimula nada que él fue quien le dio el arma. Entonces, el hijo con traje voltea a ver al Val y el Val lo ve y nada más se hace mosca así. Se hace el Pero es como, pendejito, obviamente todo el mundo vio que tú le diste el arma. Y era un tonto, o sea, era como un imbécil. Me cayó muy mal. Pues bueno, tanto en la película como en vida real, es un dolor de huevos este hombre. Ahorita vamos a entender un poco más por qué. Se sale Bruce Willis del proyecto y llega Val Kilmer a reemplazarlo, que en ese momento estaba en la cima de su carrera, recién salido de Batman Forever. No sé si las películas que dirigió de Tim Burton, Batman. Ujú. ¿Sí? Entonces, con el ego a la altura de su fama también. Y vamos a ver que, mira, esto es lo que decía Stanley en una de sus entrevistas. Y entonces cometí otro error estratégico. No. Conocí a Val Kilmer. O sea, conocerlo fue como uno de sus peores errores. Ujú. Llega este güey, ya tenemos al resto de las personas como cerradas en el casting. Ya llega el güey que interpreta a Lupin en Harry Potter. Está la otra chica, la hija del doctor. Ya están todos cerrados. El equipo de efectos de maquillaje de Stan Winston fue contratado para crear a los Hombres Bestia. Un trabajo que, como viste, es monumental.
Sí, están muy cool. Sí, o sea, la neta, sí. tan cool que me dan mucho asco. Las criaturas están siendo diseñadas en un nivel como de detalle extraordinario. Hienas, leopardos, cerdos, todos mezclados con rasgos humanos a través de prótesis complejas. Stan Lee tenía en su visión como que todo esto que ya veo tu cara que guágala, guágala. Entonces, tenía su visión, su elenco, a su brujo, todo estaba en su lugar. Me encantó a su brujo. Sí, tenía su brujo de su No lado. podía faltar. Prácticamente todo estaba en su lugar y entonces llegó una tormenta. Literalmente una tormenta. Cabo Tribulación, que así es como lo vamos a traducir. ¿Cabo? Cabo Tribulación en Queens Island, Australia. Es uno de los lugares más exuberantes y remotos del país. Una selva tropical que cae directamente sobre un mar de coral. Y de hecho, uno de los como productores de la película dice como está observando como el mapa de Australia completo y como que por encima tiene como franjas sobre en qué partes de Australia llueve más, hay más humedad, etcétera. Va como con rangos de colores, ¿no? Y el lugar en donde van a grabar es el lugar con más humedad, con más lluvias y con más riesgos a inundaciones. ¿Y por qué escogieron eso? Pues porque les gustó ahí. Ahí les gustó y ahí es donde decidieron grabar. Bueno, entiendo, sí pasa. Como que siento que a veces cuando estás ahí dices, es que esta es la locación. Sí. No pasa nada, clavamos un cuchillo y listo. Ajá. Sí, pues sí. No era exactamente hospitalario el lugar. Aparte, Australia... Caminas y te encuentras con una viborita Sí. o arañitas. El equipo de producción llevaba semanas preparando los sets exteriores cuando, en los primeros días de rodaje, una tormenta tropical arrasó la zona con una violencia que nadie había anticipado. El principal set exterior quedó completamente inundado. Y eso, o sea, otra vez volvemos a lo mismo. O sea, lo construyeron para también destrozarlo al final. Pues sí, un poco. Porque Ajá. lo turbo, es que no saben, todo se descontrola. Todo explota, sí. O sea, explotan. Todo se quema. Sí. Porque aparte, pues como son animales, ven como arma de fuego. ¿Cómo decían? O sea, no sé muy bien la traducción, pero se referían como la pistola, porque, pues, o sea, como la cosa que mata, ¿sabes? Y encontraron las cosas que matan y estaban ta. O sea, hay una escena en donde uno agarra una escopeta o metralleta y solamente dispara a la oficina. y yo como, pues... Violencia, sí. Desperdicias balas, aunque sea... Es que son animales, no saben. ¿Qué no viste la película? Sí. Entonces, el principal set exterior quedó completamente inundado, equipos destruidos y el rodaje paralizado antes de poder comenzar como ya de lleno. O sea, eso fue los primeros días de rodaje. Para la mayoría de producciones, algo así era un problema grave, pero manejable. Pero para esta película fue el primer síntoma de algo más profundo. La sensación de que el universo no quería que esta película realmente se hiciera. Pues sí, se hizo. O al menos así lo interpretó Stan Lee. Pero el clima no era el único problema. Desde los primeros días de rodaje, Kilmer demostró que su presencia en el set iba a ser, en el mejor de los casos, complicada. Insoportable. En el peor de los casos, insoportable. Kilmer tenía muchas demandas ya de por sí antes de poder entrar. ¿De qué? Irrelevante. Pero, o sea, una persona problemática, ¿no? Ok. Primero llegó a las reuniones de preproducción con una actitud que hacía sentir a todos que él era quien les estaba haciendo un favor a ellos. Órale, la neta, qué feo. Sí. Stan Lee fue convocado a Tokio, donde Kilmer estaba promocionando otra de sus películas. Esto fue antes del rodaje, ¿no? Y ahí el actor le informó, sin mayores preámbulos, que tenía demasiadas cosas en su agenda y quería reducir sus días de rodaje en un 40%. No, pues sí, es mucho. 40% menos días de trabajo para un actor que antes era muy protagónico. En su momento, ya viste la película, tiene presencia, pero originalmente tenía como muchísimo menos. Y me da curiosidad ver la versión en donde él tiene más presencia, porque aquí se me hizo como X. O sea, el tipo, bueno, sí era el tipo que drogaba a los animalitos y me dio mucho asco la escena en donde les estaba dando una inyección. Sí. Y hasta, es que está loco y hasta se besaba con los... Ajá, eso sí está muy raro, la verdad.
Y es ahí donde se da cuenta, uy, es que no sé si, es que se da cuenta de que bueno, ya les voy a contar. Es que se da cuenta, bueno, antes de eso, todos los animales / humanos mutantes. Tienen un chip. Ajá, tienen un chip para pues que el papá, que es el Brandon, pueda controlarlos. Como que si alguien hace algo malo, los puede electrocutar, ¿no? Ujú. El punto es que recuerdan que les conté que mataron a uno. Ese se puede decir que, pongámosle que tenía un mejor amiguito, ¿no? O sea, tenía a alguien que lo quería mucho. Y él está así como de, lo mataron. Está como triste, enojado, rar. Entonces, ¿qué hace? Él es muy listo y dijo, me voy a quitar mi chip. Pero, o sea, se lo quita porque primero o sea, queman, Sí, queman a su... incineran como a su amiguito y luego revisa sus restos y se da cuenta que tenía un chipcito en los huesos. Bueno, me faltó esa parte. Lo cual está bien raro que eso, o sea... Sobrevivió, ¿no? Ajá, bueno, pero X. Se da cuenta, entonces él mismo se extirpa el chip que tiene. Y entonces es que en esta parte en donde está el tipo insoportable, les está poniendo una vacuna como con feromonas, o bueno, les está poniendo una vacuna y les digo que se está besando con los animales y así, y ve que está el tipo que se quitó el chip, así como oculto, está a lo lejos, ¿no? Y él le dice, ven, no te va a hacer nada malo, te voy a poner acá algo que te va a hacer volar, te va a hacer sentir cool. Y él como de, Le enseña el chipcito. Y le enseña el chipcito que se quitó y el otro así de, no puede ser. Y ya, ¿Y luego? no sé, ni siquiera me acuerdo por qué empecé a contar esto, pero nada más era como que se quitó el chip y es como de no puede ser. Y se puede decir que es el primero que se da cuenta que los animales como que ya se dieron cuenta, o aunque sea uno, se dio cuenta que tienen algo adentro, ¿no? Pero de ahí en fuera no hace mucho. Bueno, tal vez digo eso porque me cayó muy mal, pero se la pasa drogado casi todo el tiempo, todo volado. Pues eso es porque ya viste la versión final. Ajá. Porque, o sea, obviamente se tuvo que reescribir todo el guión múltiples veces. O sea, este es uno de esos casos en donde estaban grabando y el guión todavía se seguía escribiendo. Entonces, obviamente tuvieron que reestructurar muchas cosas para ya no darle como tanto tiempo en pantalla al tipo. Ay, sí, qué bueno, porque caía mal. Pero eso no fue todo. Kilmer llegó al set en Australia con actitudes que el director describió como... ¿Cómo describió? Llegó al set de Australia con actitudes que el director describió como un bully de escuela privada. Ay, sí tiene Sí, cara tiene de cara de bully. bully, Tiene ajá. cara de me caes muy mal. Tiene cara de que metía la cabeza a los niños al excusado. Pues algo parecido, justo. No, de verdad. Según varios testimonios, Kilmer se plantaba detrás de la cámara mientras Stanley filmaba otras escenas, fumando un cigarrillo y criticando en voz baja las decisiones del director. Qué feo, qué desagradable persona. Ajá. En una ocasión documentada, eso sí que él finalmente como que lo niega, ¿no? Pero en una ocasión estaban todos grabando, estaba sí, el equipo de filmación. Kilmer presionó el extremo encendido de un cigarro contra la cara de un operador de cámara. Así nada más por sus huevos. ¿Qué le pasa? Varias personas lo vieron, pero él, mucho tiempo después, en entrevistas de The New York Times, lo niega. Por supuesto que lo va a negar. Pero bueno. Ay, no manches, pobrecito. Aparte me imagino que el operador de cámara llega a su casa y es como, fuck, me aguanto. O sea, sí, pues, ya así con el toda esta pinche- mierda y me sí. tengo que aguantar. Ajá. Ajá. Kilmer también tenía la costumbre de aparecer en set sin haber estudiado su texto, con improvisaciones o adiciones de vestuario que no tenían sentido, como un trozo de tela azul enrollado en su brazo que él insistía era necesario incorporar a su vestuario sin dar mayor ¿Y explicaciones. que es azul? Ajá, porque Sí, me gusta. pero no sirve, pero me gusta el azul. Citaba líneas de otros personajes que habían interpretado él en el pasado, o sea, líneas de personajes de otras películas que él había hecho. Bien Ajá, raro, sí. bien volado. O sea, le valía madres. Y entonces, justo cuando la producción estaba en sus días más iniciales, Kilmer recibió los papeles de divorcio de su entonces esposa. ¿Y quién era su esposa?
irrelevante. Ok. Ay, qué feo. O sea, para esta historia no nos importa Ok, quién era su ok, esposa, ok. pues. ¿Y por qué se divorciaban? No lo dudo, ha de ser también, así como de insoportable era. Uy, como, no sé si vieron, pero ahorita salió un video de una esposa de alguien muy importante de Pemex, porque pues tenía cámaras en su casa, se la golpea Órale, qué y pues fuerte. obviamente lo denunció y así, pero yo Chale. digo, ¿qué le pasa? Pero bueno, el punto es que él se entera del divorcio. ¿Cómo te imaginas que se entera de...? Como Katy Perry en un concierto, antes de salir en un concierto, entonces me lo imagino como antes de salir a escena. Más o menos. O sea, según cuenta, él se enteró por las noticias de televisión antes de que algún abogado o alguien hablase directamente con Eso él. siento que sí ha pasado mucho. O sea, ha pasado mucho que varios artistas se enteran de cosas a través de los medios. Ujú, sí. Ay, perdónenme. Pero siento que sí está muy feo. Pero bueno, me imagino que como eres como figura pública, pues puede llegar a pasar, pero sí siento que está bien feíto Sí. eso. Eso sí está feo y pues obviamente esto no hizo que su actitud mejorara. No, obviamente Sino todo lo contrario. Entonces, con el clima destruyendo los sets y con Kilmer desestabilizando cada jornada, podemos entender que, o sea, todo esto comenzó a hacer que Stanley perdiera como terreno o cierta estabilidad él en su No, aparte en me su lo proyecto. imagino que sí es alguien como muy de vibras y sensaciones Sí, y todo ajá. eso. Sí dijo, Sí. esto por algo no está saliendo bien. Los ejecutivos de New Line veían los rushes, que era básicamente el material ya rodado. Para los que no sepan, los rushes son como lo que ya se grabó, medio lo editan rápido para poder hacer como una previsualización de qué se ha grabado, ¿no? Entonces, ¿De a qué la apostamos? los ejecutivos ven los rushes y no estaban contentos en absoluto con lo que estaban viendo. Órale. Según Stanley, el estudio quería que pusieran más foco en los personajes humanos y menos en las criaturas híbridas. ¿Por qué? Pues por la misma razón por la cual Me da asco. Fox quería una cosa diferente y los creadores querían hacer algo, o sea, como hablando del episodio de Futurama, Ujú. o sea, obviamente estaban queriendo, no sé, meter su propia mano porque pues Ok. estudios, ¿no? Ejecutivos. Dice que ellos saben cosas. Sí, exacto. Y tal vez sí a veces, pero no creativamente, no sé. Durante los primeros días de rodaje, el pobre, o sea, hablando de Stanley, el pobre Stanley, estaba bajo tanto estrés que rara vez salía de su hospedaje, en donde él estaba, y en una ocasión, después de terminar un día de filmación, trepó hasta lo más alto de un árbol sin razón alguna y se rehusaba a bajar. No manches, estuvo Sí, bien raro sí, eso. sí, exacto. Ay, no, sí, pues también lo estaban llevando a la demencia, Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Siento que también en esos días de seguro se sintió mal del estómago. Puede ser. Entonces, se rehusaba por completo a salir de su hospedaje. Cuentan que él rentó como una cabaña para él solo. No salía, se rehusaba como a colaborar. Se va a una esquina en posición fetal Sí. a llorar. Y decidieron, desafortunadamente, despedirlo del set. Ah. Sí, o sea, imagínate qué triste que es tu proyecto de vida y te terminan despidiendo de tu proyecto de vida. Es que siento que no sabía lo que... Bueno, pues me imagino que alguien en esa situación nunca sabe... Bueno, sí, uno nunca sabe como a lo que va a llegar, ¿no? Porque igual y él esperaba que no hubiera como estas tormentas, que los actores fueran buena onda... Sí. O tal vez hasta él dijo, bueno, puede ser que los actores sean insoportables, pero todo bien. O sea, como que siento que no estaba preparado para toda la mierda Para toda que iba la a tener. mierda, sí, Ajá. Exacto. Pero Y sí afecta emocionalmente. sí, Stanley va a tener como un arco muy interesante que ahorita vamos a cubrir. Stanley abandonó el set, pero no se fue de Australia. Los drivers, o sea, los conductores del rodaje, cuentan cómo les encargaron asegurarse de que Stanley abordara su avión. Pero al llegar al aeropuerto, bajó sus cosas, se bajó del auto y pareciera que Stanley había desaparecido. Se esfumó en el aire, se desvaneció. Entonces, en ese momento no supieron exactamente si entró al aeropuerto o no, pero lo que ellos cuentan es que llegaron, Stanley se bajó sus cosas y desapareció. Le dijo, te doy un billetito si te callas. Mientras tanto, New Line tenía un problema
más urgente todavía. Pues sí, un director. Exacto, habían invertido millones en una producción que estaba básicamente desangrándose. Entonces, ¿qué hacen? Necesitamos un director con experiencia. Ya no pueden tener como el lujo de decir, o sea, como que de elegir el director que quisieran, sino que ya, por favor, que alguien que llegue. aguantara vara, yo Sí, creo, exacto. que pudiera como manejar muy bien todo este Sí, caos. así es. Entonces, de hecho, alguien con, o sea, necesitaban, justamente lo acabas de decir, necesitaban a alguien con autoridad suficiente para liderar los egos de Brandon, ya lo dije como tú, de Marlon Brando y de Val Kilmer. Pues es lo mismo, ¿no? Y entonces la elección cayó en John Frankenheimer, que él es el que está acreditado como el director de la Sí, película. y lo recuerdo muy bien porque le dije a Alo, es que su apellido me parecía como Frankenstein. Entonces, Y Oppenheimer, ya es sí. Frankenheimer. Ajá, justo, entonces como que es fácil de reconocer. Y la única razón por la cual John aceptó fue que dijo, órale va, acepto tus condiciones, pero dame un contrato de 3 películas después de esta. Entonces, bueno, como que medio los amarró para... Porque obviamente ningún director como en su sano juicio acepta como un proyecto que no conoces, que ya empezó a grabarse en Australia, o sea, que ya tenía como... Estaban empezando a salir estos ciertos detalles como de que el set se destruyó, sí, está siendo pero un es como ambiente de, difícil. pues, aceptas esto porque sabes que en el futuro te Vas va a a hacer, tener ajá. mueves Sí. ahí las cosas a tu favor, Exacto. ¿no? Y pues Frankenheimer era un veterano con credenciales bastante impresionantes. O sea, que ya tenía ciertas películas a su nombre. ¿Como cuáles? Ahorita te voy a decir. Ok. Era un director de la vieja escuela. De la vieja escuela. Entonces, con un estilo muy autoritario y una reputación de que no toleraba la indisciplina. ¡Órale! Y cuando me refiero a la vieja escuela, me refiero como a esas personas que turbo te gritan, te insultan, te mangonean, o sea, ese tipo de vieja escuela. Te tratan ¿no? como cosa. Sí. Era, en teoría, exactamente lo que esta producción necesitaba. Pero en la práctica fue simplemente gasolina para el fuego. Ay, no manches. Sí. Cuentan cómo él al principio llegó, como, oigan, pues estén de mi lado, háganme Vamos paro. a sacar todo esto juntos adelante. Yo no conozco lo que está pasando, o sea, ayúdenme. Sí, como que ¿no? llegó así de muy chica inocente. Ajá, sí. Pero impuso su autoridad casi de inmediato. Desechó gran parte del trabajo que Stanley ya había preparado y comenzó prácticamente desde cero con el guión. ¿Sabes a veces que me da curiosidad? O sea, me gustan todas estas historias, pero también me da mucha curiosidad ser como una de, no sé, una asistente de vestuario y ver todo el despapalle que está pasando y en los breaks hablar como con los de cámara y así como, ¿qué está pasando? Sí, como, no manches, yo ya quiero que esto se acabe y sigue. Los escritores, que ya había varios, fueron llamados de emergencia para reescribir escenas que ya se habían grabado incluso. O sea, ellos cuentan cómo recibían páginas de guión por fax día con día para saber qué era lo que iban a grabar ese día. ¡Qué fuerte! Sí. Entonces, Rob Morrow, el protagonista original, no aguantó. O sea, antes de, le vamos a decir Lupin, antes de Lupin, era otra persona que estaba interpretando al personaje. Él ya no aguantaba toda esta interacción. Pues no, y creo que, o sea, era lo que te iba a decir. La actuación de él, o sea, me gustó, pero siento que también fue un poco, es que, o sea, siento que se pasó, ajá, se voló yo mucho. te iba a decir, se me hizo muy empalagoso ver cómo él sufría tanto o estaba muy desesperado. O sea, yo dije, o le hace muy bien de desesperado, pero es cansado ver que está desesperado todo el tiempo. Sí, no, pero luego ahorita, por todo lo que me platicas, siento que era un reflejo de lo que estaba viviendo, ¿sabes? Sí, exacto. O sea, no siento que realmente al final estaba actuando, entonces creo que sí estaba harto de todo. Pero él no es el original. Okay. O sea, lo que te comento es que, según varios testimonios, Morrow, el actor anterior, fue al ejecutivo de New Line para literalmente suplicarle que lo dejara salir de la película. No manches. Porque prácticamente ya no podía más. La tensión, el caos, la hostilidad permanente lo habían agotado. Y Morrow fue reemplazado por David Tewils,
que El looping. ajá, es Que yo siento, señor. te digo, o la actuó muy bien de desesperado o sí se veía de que ya así como que Sí. estaba harto también. Sí. Entonces, este carnal llegó al set sin haber leído el guión, No obviamente manches. porque no había guión, Ajá. y se incorporó a una producción que llevaba semanas, llevaba en semanas en emergencia constante. O sea, estaba como con la alerta roja todo el día, todos los días. Siento que o dices, ¿esto va a ayudar a mi carrera o sí me pagaron muy bien para aceptar Sí. todo esto? Pero el verdadero centro de gravedad de todo esto era el pinche Marlon Brando, que de verdad, insoportable. Siento que llegó creyéndose Dios. Y para hablar de, pues sí, la neta, que yo digo, relájate un buen, tuviste una gran película y ya eres inmamable. O sea, ¿qué pedo? Se le subió Se mucho le la fama. subió Sí. como a ti. Ay, sí. Es que a lo en primer semestre lo invitaron a una peli y pues él se involucró mucho porque mi amorcito siempre se involucra mucho en todo lo que hace, la verdad es bien genial, pero cuando regresó al salón todos estábamos de que ya se le subió. Insoportable, Alonso se le subió. Y sí, se le subió. Entonces, para hablar de Marlon Brando necesitamos hacer una breve pausa y hablar de algo que a veces se pasa por alto en historias de producción como esta. Ok. O bueno, en este caso en particular. Que la neta sí está feo. Un Está día antes feo. de que comenzara el rodaje, la hija de Marlon Brando Murió. se quitó la vida. Se quitó la Ajá, vida. en su casa en Tahiti. Órale. Era ¿Y una cómo? joven, ¿qué? No, sigue. Era una joven de 25 años. No manches, para allá voy. Sí, que había luchado durante años con problemas de salud mental Allá voy. Ahí sí. tras un accidente de automóvil que le dejó daños físicos permanentes. No. Su historia era trágica y compleja, sí, y su padre en el momento de su muerte estaba en el otro extremo del mundo, a punto de comenzar una película de monstruos y de cosas. Sí, no. Entonces, Y que también imagínate. siento que quieras o no, debes de indagar y explorar tu lado paternal, porque realmente había algunos que pues sí los querían, ¿no? O sea, hay una escena tiene una chica de hija. Sí. Que es la que le hace ojitos al Lupin Ujú. y la ayuda y todo eso, y les digo que es la que la colgaron al Ujú. final, pero pues como que sí la querían, ¿no? Y pues ahí tienen una escenita juntos de él consolándola, porque Ujú. ella también estaba empezando una transformación Sí. y ya le empezaron a salir Ajá. como sus dientitos pues del mutante, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenía como, o sea, siento que ha de doler mucho que también estés en un papel como que te pide como paternidad Sí. y tú acabas de perder Sí. a tu hija. De hecho, o sea, traigo esta anécdota de mente, no la tengo escrita, pero la actriz o sea, ella Ajá. cuenta en una entrevista cómo se acercó con Marlon Brando en muchas ocasiones como para, hablemos de nuestros personajes, cómo se relacionan, Ujú. qué hacemos, o sea, trabajemos, ¿no? Ujú. Y él dijo como, al chile no me importa. Al chile, tú solamente, tú eres bonita, tú no tienes problema con eso, tú solamente di tus líneas y sigamos. O sea, al chile me vale más. Bueno, me imagino que, bueno, tal vez ir así o estaba pasando por cosas de, Sí. tengo muchas cosas cargando en mi cabeza, ahorita no necesito estar contigo. Sí, la neta sí. Brando ¿qué? Ah, sí. Entonces Marlon se retiró de su isla y la producción quedó en suspenso, obviamente. Órale. Nadie sabía cuándo o siquiera iba a volver en algún momento este personaje. Bueno, pero me imagino que aún así pudieron grabar como escenitas en donde Sí, él no estuviera, donde ¿no? él no estuviera, exacto. Sí grabaron la llegada, o sea, sí tuvieron chance de grabar algunas cosas donde él no salía, ¿no? Ujú. Cuando finalmente regresó al set, Jay era un hombre diferente. Ay, yay. Desafortunadamente sí llegó un hombre cambiado, devastado. Pero y com- para bien o para mal. Pues para mal, obviamente. Ah. Devastado y completamente desinteresado de hacer lo que se esperaba de él. Ay, pues sí, qué fuerte. Vivió en la jungla. ¿Qué? Ah, Pues ya, no perdón. sé. Vivió en la jungla durante varios días procesando lo que había pasado. Así FJ. que Richard Stanley, el director inicial,
¿Qué pasó? Espera, me trabé. Ok, se le trabó el cerebro. Entonces, pues yo les voy a platicar algo. Ah, ya Bueno. llegué. Ok. Entonces, estaba completamente desinteresado de todo lo que estaba Me pasando. da mucha risa porque es que, no sé, en la familia, en mi familia, cuando, no sé, alguien pone tú, está diciendo algo y hay como un silencio, mi mamá dice, bueno, chiste ¿Qué malo, le para que pasa? en el momento de silencio ella dice, bueno, yo voy a rellenarlo con un chiste malo. Y ya todos es como de, no, por favor, ya, Sigan cállate y hablando, sigan siéntate, hablando. sí. Entonces, tenemos esta situación, ¿no? Ya llega Marlon Brando como bien triste, Sí, devastado, le vale madres, achicopalado. Ujú. está Val como pinche bully, todos Sí, están empezando a caer mal. Entre todo este merequetengue. merequetengue, resulta que Stanley... Ah, porque antes, sí, sí, es cierto, me olvidó mencionar esto. Cuando despiden a Stanley Ujú, y desaparece. desaparece, Ujú. cuentan que él era muy amigo de los aborígenes de ahí, de Australia, ¿De los qué? de los aborígenes, Ah, de los nativos de ok, Australia. ok, ok. Cuentan cómo él era muy amigo de ellos, Ajá. entonces alrededor del set llegaron a encontrar como ciertas marcas o ciertas como que piedras acomodadas en símbolos. ¿Los espió? ¿Los embrujó? Ajá, que decían que eran como, los estaba embrujando como para Ay, no, darles qué mala suerte. miedo. Ajá. Entonces, un día, los mismos drivers de la película se encuentran a Stanley ahí nada más como que en Australia, no estaban Ujú. directamente en el set porque parte de su contrato le pedía a Stanley como de, mira, vete de este set, te pagamos tu fee completo, aunque no hayas dirigido, aunque no Ujú. vayas a dirigir más, te pagamos tu sueldo completo, Sí, también porque lárgate pues de toda aquí. la visión y todo lo que construyó era de él, Ujú. ¿no? Pero parte del contrato era que él tenía prohibido acercarse al Al set set. a como cierta distancia. Y si se Ujú. acercaba, ellos tenían como, o sea, el estudio tenía derecho a negarle su sueldo o a demandarlo incluso. Órale. Entonces, lo que sucedió es que encuentran a Stanley ahí como que viviendo en Ajá, Australia chileando. y le dicen, güey, jálate al set. Los drivers le dijeron Ajá, sí. eso. Entonces los Ah, drivers se traen a Stanley bien y cizañosos, ¿qué lo onda? que hicieron fue disfrazar a Stan Lee como un animal para que saliera ¡No! como actor, como extra. ¡No! ¡Qué Entonces, chistoso! en muchas tomas, obviamente no te diste cuenta, pues porque no sabías este Sí, contexto, ni pero en siquiera sé muchas cómo se tomas, ve. Stan Lee salió como extra de animal, ahí se ve en el fondo. O ¡Qué sea, pasó de ser loco! el director, lo expulsaron y regresó disfrazado. Oye, pero pues todos eran cómplices, también las Sí, de vestuario y maquillaje, sí, ¿no? exacto. Me imagino que quiero pensar que para eso, o sea, tenía buena relación con el crew, ¿no? Ujú. Ya si lo van a meter de Sí, pues incógnito. sí, o sea, porque la neta muchos de los actores, Ujú. la razón por la cual dijeron al inicio, órale, vale, entramos a este Pues fue por proyecto, fue él. por su visión, porque lo Ujú. veían, pues era un jovencito muy emocionado por su proyecto, era la persona Mm. con más energía en todo el set y eran como de, ok, por este cabrón le voy a entrar, ¿no? Ay, cute. El asistente de dirección cuenta una anécdota muy chistosa que dice, o sea, obviamente están en Australia, Oye, hace ¿y un hay foto de saber quién era? Sí, Ah, ok. pero no la tengo. Ah. O sea, Bueno, la pones aquí. en el documental sale como ahí estaba, medio metido. El asistente de dirección cuenta que, o sea, siempre que podía, le daba descanso a los extras. O Sí, sea, no les manches. daban agüita, o sea, los que podían como que quitarse los prostéticos o como que la máscara, o sea, se los quitaban, tomaban agua. El único cabrón que no se la quitaba era Stanley. Entonces él estaba como de sospechoso diciendo, todos estos extras están descansando, el único que no se le está quitando es este güey. Cuando iban a los lunches, a los lunch breaks, todos se quitaban las máscaras menos él. Ujú. Entonces como que el asistente de dirección estaba sospechando y el rumor empezó a esparcirse. Qué Y ya chistoso. todos estaban Chisme de como, rodaje, me ajá, encanta. ya todos estaban bien paranoicos porque decían, Stanley se infiltró para meternos el pie o nos está haciendo brujería o está entre Ajá. nosotros. Entonces fue una cosa muy graciosa que sucedió. Qué No tengo curioso. el dato de que ya una vez que se enteraron de todo esto, procedieron legalmente con él, pero yo creo que no porque está como en el documental todo bien Ajá. explicado. Pero Qué bueno, curioso. está Yo gracioso, también sí. hubiera hecho eso, yo creo.
Lo que Marlon Brando hizo con el personaje del Dr. Moreau podría interpretarse de dos formas muy distintas, regresando a Marlon Brando. La primera era que era un genio excéntrico improvisando un performance dadaísta en medio de un colapso mental. O la segunda era de que Un pendejo. era un hombre en duelo. No, sí, pobrecito, no, perdóname, sí es cierto, se me había olvidado eso. Era un hombre en duelo, sedado emocionalmente, que simplemente dejó de importarle cualquier cosa que no fuera sobrevivir el día a Es que día. siento que ya también él lo pudo haber visto como de, a ver, estoy ahorita sintiendo cosas muy feas, Sí. me voy a volar. Sí. Ya, o sea, ¿qué Sí. sentido tiene? Voy a hacer... Probablemente un poco de ambas, ¿no? Brandon llegó al set sin haber leído el guión, obviamente, pero sobre todo, cuando ya había páginas de guión, no le interesaba aprenderse sus líneas tampoco. Para solucionar este problema, la producción le proporcionó un auricular a través... justo te iba a decir, no, y, o sea, le pudieron haber dado un chícharo, y sí. es como de, solo repítelo. Sí, Y ya. de hecho sí. Y no sé si te diste cuenta, pero a veces como que nada más se grababa como cierto Ay, perfil. sí, siempre así, ¿no? No, o sea, como a 45 o algo así, como para que no se le viera su oreja, que ahí tenía el chicharito. Fíjate. Bueno, que siento que hace cuenta, cuando él salía de día, que ya ven que les dije que este personaje es alérgico al sol, Ajá, sí, siento sí, que sí. ahí también se pudo haber ocultado bien, porque Sí. se ponía como un chingo de bloqueador Ajá, sí, sí, y se sí. ponía como unas vendas blancas alrededor que le tapaban así. O sea, sí Sí. parecía espermatozoide, de verdad. Sí. Entonces, como que siento que tenía mucha cosa que se le podía ocultar, Sí. porque también algo lo comentó al principio, es que es un comenté al personaje, principio. sí, que tenía una cubetita Así de una hielo. cubeta con hielos. Ajá, sí. Sí. Y era pelón. Sí, exacto. Pero bueno, esta técnica del auricular funcionó hasta que el auricular empezó a captar frecuencias de la policía local. No, qué chistoso, claro. Les cuento una historia. Una vez estaba en rodaje y pues en rodaje pues te dan radios, ¿no? El punto es que nosotros estábamos en nuestro canal de nuestro departamento y coincidía que había un niñito como en unas casas sí. que por lo que entendía la conversación que tuvimos, él tenía un radio y su abuelita tenía otro radio y se comunicaban a través del Sí. radio. Entonces nosotros, la verdad, jijiji, pero nos estábamos haciendo pasar por su abuela y el niño nos estaba diciendo ¿Qué cosas le muy pasa? divertidas. Sí. Sí, cierto. Entonces, de hecho, hay una anécdota muy chistosa con la policía. Entonces, Ya, mira. hay una anécdota muy chistosa en donde Marlon Brando, en medio de una escena muy profunda sobre ciencia y humanidad, se detiene abruptamente y empieza a recitar frases sobre un robo de un supermercado que estaba recibiendo de No parte de la manches, policía. ¿sabes como a qué me recuerda? Como creo que es el capítulo de Drake y Josh, que Drake creo que está en un concurso de como de cerebritos y porque se hace pasar por un cerebrito y entonces tiene un chícharo y que Josh le está diciendo cosas, pero creo que se pone, o sea, se cruza interferencia con un lugar de hamburguesas. Entonces, No. y como Drake es un tonto, sí le estaba diciendo como de qué tamaño quiere sus papas, cuando le estaban preguntando como, no sé, cuánto vale pi, ¿sabes? Ajá. Entonces, como que me recuerdo eso, está curioso. Entonces, imagínate a Marlon Brando recitar con la misma Sí, no solemnidad manches. que diría cualquier otra línea del Dr. Moreau mientras decía, estamos teniendo un robo en la no sé qué, de no sé dónde. O sea, Y todos así de exacto. O sea, eso sí, locura. haber presenciado eso hubiese sido cagadísimo. Ay, sí, qué tierno. Entonces, también decidió que el Dr. Moreau sufría de una condición de la piel, como tú Sí, decías, por que lo sus hacía huevos. extremadamente sensible al sol. Y por eso el Dr. Moreau parece en la película que tiene como un maquillaje de espermatozoide. Sí. Ya lo sabemos porque Caro lo turbo spoileó, pero aquí era donde comentaba que literal parece un espermatozoide. Es que me daba mucha risa porque su primera aparición, pues les digo, fue como él, como esta
este dios que se cree todopoderoso y en espermatozoide. Sí. Y luego alrededor un montón de mutantes humanos, animales. O sea, yo dije, ¿qué estoy Sí. viendo? Y Sí. ya luego, que no sé si me vas a hablar, pero había un actor chiquito. Ah, sí, te voy a hablar de ese actor Ujú. chiquito. Bueno, ya luego cuando este Dios Padre Todopoderoso de Marlon Brandon, Ujú. le dijo a Lupin, cáele a mi casa, ¿no? O sea, vamos y hablemos. Y ya caen a su casa y el actor chiquitito le está quitando como todo el bloqueador y ya le dice, es que soy el psíquico del Sí, vamos a hablar de ese actor chiquito. de ese mini-me en un instante. Y de hecho, la cubeta de hielos Sí, tenía hielos. fue invención o se lo sacó de los huevos el Marlon Brando Sí, también. como que siento que él decía, me vale todo, Ajá, voy exacto. a hacer lo que yo Sí. quiera. Porque el balde no estaba en el guión. Brando simplemente llegó un día al set con calor, que pues sí, la temperatura estaba horrible, ¿no? Sí. Agarró un pequeño cubo de hielo de los que usaban como para enfriar bebidas, se lo puso en la cabeza y se negó a quitárselo No durante el manches, qué resto de la chistoso. jornada. Es como los niños que siempre están usando su disfraz de Spider-Man sí, y no me lo quito, Sí. no me lo quito. Exacto. A ver, quítamelo, si te atreves. Nadie supo cómo reaccionar ante ello y Frankenheimer simplemente decidió que era más sencillo dejarlo así que intentar negociar con él. No manches. Entonces decidió como, va, te vamos a dejar tu cubeta de hielos. Sí. Entonces sí, bien locote. Brandon pasaba horas encerrado en su tráiler con aire acondicionado mientras los extras, docenas de ellos por cierto, No manches, sí, cubiertos de pobrecitos. prostéticos elaborados que les tomaba horas aplicarse cada mañana. No, aparte de todo el cuerpo completo. O sea, Ajá. no solamente era de la cara, era todo el Exacto. cuerpo. Sudaban en el calor tropical, bebiendo batidos a través de popotes. ¡Ay, como Spencer en iCarly! Sí, porque no podrían abrir la boca lo suficiente como pues, por los prostéticos. Sí. Entonces tenían shakes como de cosas, como para que estuvieran comiendo y para que se estuvieran Órale. hidratando. Pero imagínate, o sea, si era como un licuadito de algo, Ajá. la lechita y el calor te cae Uy, mal al sí, estómago, ¿eh? sí, O sea, diarrea horrible, explosiva, sí sí. te dio. Cuando Brando finalmente aparecía en set, la reacción del equipo era de alivio con una mezcla de terror e incertidumbre por no saber Sí, qué es como... chingados va a improvisar ahora sí, este sí, cabrón. sí. Me va a recitar ahora que... Algo bien random. Ajá. Pero aquí hay algo importante que agregar. Varios testimonios. Varios testimonios, incluyendo el propio Val, coinciden que Brando era amable en el trato como entre las personas. Sí, o sea, siento que nada más estaba loco pasando por cosas, Sí, o pero sea, no era como de... Sí, o sea, el Kilmer sí era un ojetísimo, Brandon sí era como un artista súper incomprendido, no sé qué, y cuentan como él sí tenía como la intención de conocer a todos los extras. En una entrevista de uno de los extras de prostéticos dice como, yo conocí a Marlon Brando, pero él no me conoció a mí porque yo estaba lleno de Ay, qué maquillaje, curioso, entonces sí. él no me conoció a mí. Entonces, Oye, ¿y cuántos extras eran? ahorita vamos a hablar de los extras justamente. Ok. Entonces, Kilmer diría después que Brandon fue uno de los pocos que tuvo consideración con él durante el proceso de su divorcio. También, o sea, hasta eso como que sí. Sí, es que te digo, o sea, como que a Marlon Brandon, Sí. como que siento que era literal su personaje. Sí. O sea, como Sí, que medio sí. era raro, pero amable. Sí. Entonces, aún así, Marlon Brando y Kilmer tuvieron una batalla de egos tan monumental que arruinó todavía más la vivencia del rodaje por completo. No. O sea, son niños chiquitos. Ve Sí, esto. eran como, yo soy Buzz Lightyear. No, yo soy Buzz Lightyear. Exacto. En una ocasión en el set quedó completamente paralizado porque Brando se negaba a salir de su tráiler hasta que Kilmer lo hiciera primero. Y Kilmer se No negaba manches. a salir de su tráiler hasta que Brando lo hiciera primero. Sí, eran los niños chiquitos. Exacto. Los dos actores pasaron horas encerrados, cada uno esperando a que el otro se diera. Y mientras la producción, con un costo de $150,000 por día, solo en gastos aproximadamente,
No filmaba absolutamente nada. No manches. Es que, bueno, yo, o sea, entiendo que tienes un gran ego, entiendo que se te acaba de morir tu hija, que te estás divorciando, pero yo digo, pues sí piensas un poquito Sí, en sí, todo lo que involucra hacer tus payasadas, sí, ¿no? O sea, exacto. como mucho dinero, Sí. mucho tiempo, pobres extras se están desmayando, golpes de calor de seguro a uno le dio. O sea, como que siento que aunque sea así eres un poquito Pues considerado de sí, que mis payasadas están costando mucho. mucho dinero. Ajá. Se cuenta que en algún momento de su enfrentamiento silencioso, Brando le envió un mensaje a Kilmer que decía, Caca. tu problema es que confundes el tamaño de tu cheque con el tamaño de tu O sea, sí talento. aplicó el no te confundas. Ajá, literal, sí. Ubícate. Frankenheimer, por su parte, no tenía ningún afecto por ninguno de los dos. De Kilmer diría más tarde, con la franqueza que solamente, o sea, decía, no me gusta Val Kilmer, no me gusta su ética de trabajo y no me gusta estar asociado con él de ninguna manera. Órale. Lo cual digo, también, güey, tú estás siendo bien mamón gritándole a todos siendo un gendarme en el Es set. que no hay a quién irle. Sí, no hay a nadie a quien No hay irle. a nadie a quien irle. O sea, si tú hablas mierda de uno, es como, pues tú también tienes cola que te pisa. Sí, sí, O sí, sea, sí. no se confundan. El único que creo, o sea, no encontré como mucho, era, o sea, como de mucha polémica, fue del ¿El Lupin. Lupin? Es que es Ajá, cool. Ay, pero bueno, yo como- lo quiero mucho. Y la chica también, o aunque sea de todo lo que me has dicho, la chica nada. Pues ella... Nada más lo que ella quería, pues, bondear bien cool con el Ajá. Brandon y él como, no te confundas. Pero en otra ocasión, o sea, tengo así una anécdota porque ella lo cuenta en el documental, no la tengo escrita, pero ella cuenta que cuando despiden a Stanley, ella dice como, no, pues todos vamos a ser como fieles al director, nos vamos a salir, y la única que se estuvo a punto de salir fue ella, Ah. porque la pobre, nada más como que frustrada cuando se enteró de la noticia, llegó a una de las limusinas de uno de los drivers y dijo, llévame a Sydney. No me importa, Órale. llévame a Sydney. Lo que ella no sabía es que Sydney estaba del otro lado del país. Ah, ya sin saber. Ajá, sí. Llévame a casa. Es como, hoy sí, como típico Llévame a escena casa. de, ¿a dónde va, chica? A casa, sí. Como vieja pendeja, no sé dónde vive, ¿qué espera? O sea, Entonces, gente blanca, ubícate. Ella ya estaba lista y puesta para irse, pero sus abogados, sus agentes le dijeron, morra, si haces esto, o sea, te van a tachar tu nombre, te van a poner en la Sí. lista negra, van a arruinar tu carrera. Aparte, vieja pendeja, no sabes de geografía. Sí. Entonces ella estuvo sí a punto de Ay, cada vez salirse. que diga vieja pendeja, pone el sticker, para que sepan a qué me refiero. Ok, está bien. Pero sí ponlo, porque Sí. no me has puesto mi bigote en ningún momento. Sí. A partir de ahora sí pon un bigote. Mientras tanto... Un bigote de cabello, no un bigote de pan. Ok. Uy, que por cierto, ya me duele la cabeza, ya tengo hambre. Sí, a mí también. Aquí. Mientras tanto, los extras que interpretaban a los hombres bestia estaban viviendo su propio mundo paralelo, Sí, no su manches. propio Es que infierno. como que siento que fue un mundo, o sea, como que cada quien estaba viviendo algo bien diferente. Sí, Pero sí, la el neta, caos sí. se sentía en el aire, Exacto. ¿sabes? Todos eran pagados razonablemente bien, eso sí, Con pizza y Ay, 500 sí. pesos. sin mucho que hacer durante las largas esperas de rodaje en un lugar remoto en Queensland. ¿Qué? Ah, sí. Me voy a regresar. Pagados razonablemente bien, eso sí, sin mucho que hacer durante las largas esperas de... O sea, estos dos güeyes que se estaban peleando eran Ajá, horas sin no hacer voy a salir nada. de mi trailer, no, Sí. pues yo tampoco. Ajá. Y sin mucho entretenimiento disponible, muchos de ellos entraron en una especie de como demencia colectiva porque todos de repente empezaron a hacer un chorro de fiestas No, por todos loco, lados. aparte, ¿sabes qué? Es que siento que todo este rodaje fue un experimento social porque imagínate que hayan pasado tanto tiempo en espera con los prostéticos y empezaron la locura de volverse ser locos, ¿no? animales, Animales reales. ajá. Pues no les faltó mucho, pero haz de cuenta que tenían noches de drogas, alcohol, tenían shots por todos lados, situaciones que
cualquier producción hubiese como entrado en pánico. Sí, como de no pueden fumar en set, no pueden Sí, tomar pero- en set. Aquí es como, es que, ¿qué les digo? Todo el día están de changos, Ajá, pobrecitos. sí, exacto. Cuando Frankenheimer dijo que necesitaba más extras para una escena, la solución fue atraer a los hippies que vivían de manera nómada manches. cerca de la selva. Así que la población de hombres bestias se expandió con voluntarios que vivían en la jungla, No puede ser. que estaban, o sea, llenos de, pues sí, hippies, drogas, Sí. locura, tatuajes, piercings. Muy para pachamama. para los productores conservadores de Hollywood, sí dijeron como pinche descontrol, ¿no? Sí, no, o sea, sí fue como una fiesta caos total. Pues sí. Entonces, el rodaje bajo la dirección de Frankenheimer se extendió durante meses. ¿Cómo cuánto? Ahí voy, ahí voy, ahí ¿Y voy. tú solo meses? Lo que tenía que haber sido una producción relativamente ágil se convirtió en marcha forzada bajo un sol implacable, con un director que no creía realmente en el material que estaban grabando, actores que hacían lo que les diese su regalada gana y un guión que se escribía constantemente. Ujú. Entonces, ¿Qué pasó? Bueno. ay, me perdí. Ay, no. Ah, qué bueno que me perdí porque no estaba... ¿Qué No, pasó? pues encuéntrate. Y él, es que no he grabado todo el episodio. Otra vez salimos con una cruz. Ah, no, porque no está la general. ¿Estás bien? Sí, ¿por qué? Pues no sé, te perdiste. ¿Puedo ir por un chocolate? Sí, voy a por un ¿Me traes uno? Ay, ay, ay. Agarré conejitos. En honor a los conejitos que fueron. Yo... No. Uy, pausita, pausita, porque a mí ya me dio hambre también. Tiqui, 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 tiqui. Es que me da mucha risa que estaba repitiendo lo de el robo al centro comercial. Ay, Ujú. aparte es como, ¿no se le hizo raro lo que estaba diciendo? Yo creo que... Ya le valía. Yo creo que dijo, órale, va un reto actoral bien cabrón, ¿no? Estoy bien aburrido, vamos a entretenernos con esto. Uy, qué ricos son los conejitos. Deberíamos tener uno. Los conejitos Twin. Deben poner eso como en Fuera de contexto. Entonces, a pesar de todo, a pesar de el poco interés que Frankenheimer tenía en el proyecto, o que todos en general, finalmente se terminó el rodaje. ¡Yay! El material resultante era lo que era, fragmentos de una película que podían haber sido muchas cosas distintas, ninguna de ellas completamente coherente. Porque sí, la neta como que está medio incoherente la película en muchos aspectos. Bueno, a mí me dio esa sensación. Sí. En postproducción se intentó salvar lo que se pudiera, pero el resultado final tenía el aspecto de algo ensamblado en condiciones de emergencia. La isla del Dr. Moreau se estrenó el 23 de agosto de 1996 con un presupuesto final ¿de cuánto crees? 500. Bueno, te pasaste un poco. Órale, es que para mí fue todo muy caro. Fueron, Porque aparte destruyeron, hicieron, deshicieron sueldos. o sea, empezaron con 8 millones, Ajá. terminaron con 40 millones de dólares. Órale. Y recaudó alrededor de 27 millones de dólares No, a nivel mundial. O sea, fue traducido a palabras hollywoodenses un rotundo fracaso. Ay, qué fuerte. Sí. Pero finalmente, si nos quedamos con algo que sea que la película existe, no la película que Stanley quería hacer, definitivamente no la película que Marlon Brando podía haber hecho con
en otro momento. Sigue lo va a volver a diciendo, no repetir. lo pongan en mi CV. No la película que Stan Lee quería hacer, definitivamente no la película que Marlon Brando pudo haber hecho en otro momento de su vida, no la que los efectos especiales se merecían. Pero bueno, existe una película diferente, accidentada, delirante, a ratos incomprensible. Y en esta película, si uno mira con cuidado, hay algo verdadero, algo que ningún guión podría haber escrito. ¿Por qué estás confundido? No, pues quiero escuchar lo que vas a decir. Hay un actor legendario con un balde de hielo en la cabeza. Ah, ok. Ah, ¿qué? Pensaba que me ibas a hablar del actor chiquito. Ah, no. No, ya estoy terminando la... Ya O sea, estoy ¿nunca me vas rapeando. a hablar del actor chiquito? Pues ¿Y tú no? hay un actor legendario con un balde de hielo en la cabeza hablando de los secretos del ADN mientras un policía local le reporta un robo de un supermercado a través de un auricular. Está bien menso. Hay un director que fue expulsado de su propio sueño y que en lugar de irse decidió ponerse una máscara y quedarse a mirar. Oh, qué fuerte, qué lindo. Criaturas hechas a mano, seres que son mitad una cosa y mitad otra, que no pertenecen a ningún lado, tratando de obedecer una ley que no eligieron, sudando bajo el sol de Australia, bebiendo batidos a través de popotes. Y está también en nosotros, cuando miramos la película... Es que me dio mucha risa el Sí, sí, sí. Y está también en nosotros cuando miramos una película que sabemos que es un desastre, pero no podemos dejar de verla. Quizás tú sí, porque no querías ver esta película, Sí, ¿no? bueno, no es que no quería, pero me dio asquito. Cuando algo en esa imperfección, en ese caos visible, nos dice más sobre nosotros mismos que cualquier obra perfectamente ejecutada. Locura, ¿eh? Locura. Sí, una locura de proporciones australianas, loquísimas. Ay, no, qué fuerte y mucho caos. Y O sea, bueno, como lo que- del mini-me, lo del Nah. este chiquito, Ajá. en muchas de las cosas que Marlon Brando como que quería implementar por sus propios huevos, dijo, como que se me antoja Un tener... mini-me. Ajá, ¿De se me verdad? antoja tener una versión pequeña del Dr. Moreau. Entonces, Ajá. contactaron a la persona clínicamente más pequeña chiquita del mundo. Sí, estaba muy chiquito. Sí. Le hicieron su diseño de personaje y todo, nada más por el Ah. pinche capricho del Marlon Brando. Es que él vio Austin Powers. Sí. Y pues sí, ahí lo tienen. Esta historia tropezada de un rodaje, de una crónica trágica anunciada de un rodaje desmadroso. Me gusta mucho como hacer todo esto. Bueno, en sí me gusta mucho el podcast. Suscríbete, no lo olvides. Pero me gusta mucho porque como que cada vez me doy cuenta que no hay rodaje perfecto. No hay rodaje perfecto. Mm-mm. Definitivamente no. Y si no lo han hecho, denle un vistazo a esta película. Genuinamente se las recomiendo ahora que saben toda esta historia. O sea, creo que este Sí. tipo de películas valen mucho más la pena ya cuando conoces el detrás, el razonamiento de todo esto. Entonces, si tienen la oportunidad, véanla. La neta es que está bien vergas. Bueno, vamos a tener nuestra sección de decir a los nuevos seguidores, ¿no? Que bueno, un nuevo seguidor es Carlos Alrogo. Dice realizador audiovisual, fotógrafo. Genial, saludos, ¡Tirín! gracias por seguirnos. Luego también tenemos, creo que este es tu amiguito, bueno, tú lo conoces, ¿Te lo que es conozco? Mateo SABM. ¿Quién? Ah, sí, lo topo. Hola! ¡Eh! Y vamos a decir a otro más, que es Ayema-Riviero. Samantha Sánchez, ingeniero, químico. Mi vida no es perfecta, pero la amo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿No lo había mencionado ya? ¿No? No. Bueno. Y digo, hay otras personas, pero poco a poco Otro voy día. mencionando. Ajá. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos y muchas gracias Sí. a Mosaico por permitirnos grabar un día más. Gracias. Gracias a Feria Brian por Sí. estar aquí.
Y recuerden que tenemos episodios nuevos todos los martes a partir de las 12 de la tarde. Sí, o nos pueden escuchar cuando ustedes quieran, cuando se estén bañando, cuando estén comiendo, cuando ustedes quieran. Y bueno, recuerden que al final del día todas son buenas películas. Guau. Tengo que hacer pipí, me da una